una especie de piloto. Tampoco hemos querido hacerlo amplio porque no sabemos si los fallos que puede ocurrir en el desarrollo de la conferencia. Sí que nos importa mucho que aquellos que vais a participar online, que luego pues sabemos quién sois y que se os va a llamar y se os va a preguntar qué calidad habéis tenido en relación al sonido, en relación a la imagen, y queremos y hemos apostado por esta modalidad, sobre todo porque entendemos que hay centros de salud que distan de la capital y que es un esfuerzo el desplazarse, sobre todo en estos días ya que las tardes son agradables y que se propicia el dar paseos por la naturaleza. Es evidente que se hace un esfuerzo grande. Desde el Colegio de Médicos estamos intentando abarcar distintas especialidades, distintos temas, y nos preocupa el que ese esfuerzo pues luego no se rentabilice con asistencia, y entonces de ahí que hayamos apostado un poco por este sistema, esta modalidad de videoconferencia. En ella, como habéis visto, hay una barra en la cual lo bueno que tiene, al no ser enlatado, el estar en directo, es que a los ponentes los vais a tener in situ y vais a poder preguntar, y directamente vais a todas aquellas dudas que se hayan podido generar durante la exposición las podéis resolver al momento. El tema es que hemos empezado con esta conferencia de hoy, que bueno, pues a pobre Isabel la va a tocar el lidiar con este, va a ser un poco conejillo de indias, y bueno, pues ahora mismo yo creo que vamos a dar paso. Isabel, sube. Isabel Izquierdo es oftalmóloga, es compañera del Hospital de Segovia, es una persona que de uveitis yo creo que sabe casi todo, y bueno, pues nos va a hablar de manifestaciones oculares en enfermedades sistémicas. Isabel, cuando quieras, pues te dejo y que tengas la presentación. Muchas gracias y buenas tardes. El globo ocular puede resultar afectado por infinidad de enfermedades sistémicas. La importancia de esta afectación radica en varias circunstancias. En primer lugar, la extensión de la patología sistémica del globo ocular puede provocar síntomas visuales y, como tales, requerirán su correspondiente tratamiento. Este es el caso de la retinopatía diabética o de la oftalmopatía tiroidea. La segunda circunstancia que debemos tener en cuenta es que los signos o síntomas oculares pueden ser la primera manifestación de alguna enfermedad sistémica, y por estos síntomas oculares podemos llegar en muchos casos al diagnóstico de esta enfermedad, y podremos establecer un tratamiento que, de hacerlo de una manera precoz, podremos evitar secuelas irreversibles. Este es el caso de la uveitis y su asociación con enfermedades articulares, y también con su asociación con enfermedades sistémicas no infecciosas, y en algunos casos también es el caso de las metástasis coroideas. Y en tercer lugar, o la tercera circunstancia que debemos contemplar, es que la retina es el único lugar del cuerpo donde se ven los vasos sanguíneos, y esto tiene importancia para valorar la afectación sistémica de la hipertensión arterial. Es un tema muy amplio, entonces he tratado de seleccionar determinadas patologías sistémicas que, bien por su elevada prevalencia o bien por su significación clínica, por su peculiaridad o por la importancia de su diagnóstico o tratamiento, me han parecido más interesantes. Y con el fin de hacerlo más didáctico, he tratado de seleccionar según estas enfermedades sistémicas según la parte del globo ocular y anejos a los que afecten.
Voy a hablar de las alteraciones palpebrales, alteraciones conjuntivales, de las uveitis. Hablaré también de las parálisis musculares, de las afectaciones pupilares y de la retinopatía diabética e hipertensiva y de la toxicidad ocular medicamentosa. En primer lugar, y dentro de las alteraciones palpebrales, los pacientes pueden tener xantelasmas, que son acúmulos lipídicos sobrelevados, amarillentos, que aparecen en los párpados, tanto superior como inferior, generalmente en la parte interna de los mismos. Se asocia muchas veces a hipercolesterolemia y el tratamiento es quirúrgico. Otra de las alteraciones de las enfermedades sistémicas que pueden afectar a los ojos es la miastenia gravis, que en la mayor parte de los casos produce una ptosis. La miastenia gravis se produce por una depleción de los receptores muscarínicos, de la placa motora, los receptores de acetilcolina, y muchas veces el primer signo de esta enfermedad es la ptosis. Es una ptosis que empeora a lo largo del día y disminuye con el reposo. En esta imagen vemos un paciente como por la mañana tiene una ptosis muy discreta y en cambio ya a final del día la ptosis es mucho más marcada. La miastenia gravis nunca afecta a la motilidad ocular intrínseca, nunca afecta a las pupilas, de tal manera que si vemos un paciente con ptosis y alteración pupilar debemos de pensar en otras causas. Y muchas veces hay fármacos que simulan la misma sintomatología. Es el caso de la depenicilamina, de algunos aminoglucósidos, de anticonvulsivantes, como de antineoplásicos, de litio, magnesio, corticoides, betabloqueantes, etc. La ptosis de la miastenia gravis revierte con el cloruro de hidrofonio o tensilol o la prostigmina o neostigmina. En esta imagen vemos un paciente como antes de la inyección del tensilol tiene una ptosis marcada en el ojo izquierdo y después de la inyección del tensilol la ptosis revierte prácticamente. Otra de las enfermedades sistémicas que también pueden afectar a los párpados es la distrofia miotónica de Steiner. Se trata de una enfermedad en la que hay una debilidad de la musculatura esquelética, facial y periférica, y también se caracteriza por la miotonía o falta de relajación después de una contracción mantenida. Estos pacientes tienen una ptosis también, como vemos en estas dos imágenes, y también se acompaña de otros síntomas oculares, como son la oftalmoplegia externa o la queratoconjuntivitis seca. También estos pacientes tienen otras enfermedades sistémicas, como por ejemplo son la calvicie frontal, que se pone de manifiesto en este paciente, y atrofia testicular, etc. Estos pacientes, a pesar del esfuerzo por elevar los párpados, a pesar del esfuerzo de los músculos frontales, no pueden elevarlos. Cuando vemos un paciente con esoftalmos, si es un niño, debemos de pensar como primera causa fundamental en celulitis orbitaria. Cuando son adultos, debemos de pensar en la enfermedad de Graves oftálmica. Cuando el esoftalmos es bilateral, la causa más frecuente en los niños es la leucemia o las metástasis de neuroblastoma. Y en adultos, la causa más frecuente es la enfermedad de Graves oftálmica. Y menos frecuente es el pseudotumor orbitario o la poliangiitis granulomatosa. La poliangiitis granulomatosa es la antigua enfermedad, la llamada antiguamente enfermedad de Wegener, que ya no se llama así por Wegener, que era un nazi, y ahora han cambiado el nombre. En esta imagen vemos un niño con un esoftalmos. En este caso no se trata de una celulitis orbitaria, sino de un tumor orbitario. Y en esta imagen, este otro paciente sí presenta una enfermedad de Graves oftálmica, donde vemos el esoftalmos y la retracción palpebral. La oftalmopatía distiroidea o tiroidea produce alteraciones en los párpados. Generalmente está asociada al hipertiroidismo de Graves, pero puede aparecer también con menos frecuencia en la tiroiditis de Hashimoto, en eutiroideos y en hipotiroideos. La enfermedad de Graves se caracteriza por un esoftalmos bilateral en la mayoría de los casos. En esta imagen vemos el paciente con un esoftalmos marcado, se acompaña de retracción palpebral. El párpado superior en condiciones normales debe de cubrir 1 milímetro la córnea.
en estos pacientes la córnea permanece expuesta. También los pacientes con enfermedad de Graves presentan cierto grado de edema, más marcado por la mañana, y también tienen molestias en la lectura. Presentan muchas veces un estrabismo restrictivo por la afectación de la musculatura ocular extrínseca, diplopia, úlceras corneales por la exposición corneal, hipertensión ocular y pueden presentar también neuropatía óptica. Un signo muy característico de la oftalmopatía distiroidea es la retracción palpebral y también la fibrosis del elevador. Cuando en condiciones normales cualquier paciente mira hacia abajo, el párpado superior acompaña al ojo y baja también, como vemos en este ojo. En cambio, estos pacientes con oftalmopatía distiroidea, el párpado superior no acompaña muchas veces al ojo en la mirada inferior y esto produce una sinergia en la mirada hacia abajo. Es muy característico de la oftalmopatía ocular tiroidea el engrosamiento del vientre muscular, sobre todo de los músculos rectos inferior y el recto medial, como vemos en este TAC. En cambio, la inserción en la esclera de estos músculos permanece intacta. Otra de las alteraciones conjuntivales producidas por enfermedades sistémicas es el síndrome de Stevens-Johnson o eritema multiforme. Es una enfermedad mucocutánea, vesículo-ampollar, en la que se producen máculas, pápulas, bullas y erosiones en las membranas mucosas, entre ellas, una de las membranas mucosas, la conjuntiva. Se caracteriza por una conjuntivitis, muchas veces con ampollas, como vemos en esta imagen, la conjuntiva tarsal inferior, donde vemos vesículas, y en la córnea se pueden formar erosiones e incluso se pueden perforar. La enfermedad de Stevens-Johnson es autolimitada, pero puede dar lugar a secuelas conjuntivales, como por ejemplo en esta imagen que vemos una unión entre la conjuntiva vulvar y la conjuntiva tarsal, el llamado simbléfaro. Y en otras de las secuelas que pueden producirse en el síndrome de Stevens-Johnson son alteraciones de los anejos oculares que dan lugar a queratoconjuntivitis seca, a metaplasia conjuntival, a triquiasis o las pestañas metidas hacia adentro, etc. Otra alteración conjuntival es la coloración amarilla de la conjuntiva producida en la ictericia por aumento de la bilirrubina. Y otra alteración que, si bien no es frecuente, pero sí es peculiar, es lo que aparece en la osteogénesis imperfecta, que aparece en las escleras azules, las llamadas escleras azules. La forma congénita es autosómica dominante y se asocia a huesos frágiles, anormalidades dentales, escleras azules, que no es que sean azules, es que se transparenta la coroides, queratocono y megalocornia. En esta imagen vemos a este niño que tiene las escleras azules. Otra alteración conjuntival es las llamadas manchas de Bitot, producidas por el déficit de vitamina A. Las hemorragias subconjuntivales, también llamadas hiposfagmas, son muy frecuentes en la clínica. Se trata de roturas vasculares que no tienen ninguna importancia. Lo que debemos hacer es tranquilizar al paciente. Se asocian en general a hipertensión arterial y en algunas ocasiones a la realización de alguna maniobra de Valsalva producida por estreñimiento, cargar peso, etc. Cuando se repiten con mucha frecuencia debemos de descartar alguna coagulopatía, pero si no, lo normal es tranquilizar al paciente. Otra alteración conjuntival o escleral se produce en la fístula del seno carótido cavernoso por una comunicación anómala entre el seno cavernoso y la carótida. Típicamente las venas epiesclerales están congestionadas, el signo de la cabeza de medusa, y en la imagen ecográfica podemos ver los vasos orbitarios congestionados, agrandados. En el ojo se produce una llamativa hiperemia producida por los vasos epiesclerales dilatados y puede haber esoftalmos, que puede ser uni o bilateral, dolor ocular, cefalea
un ruido constante, refieren los pacientes, que aumenta por la noche, al dormir, y muchas veces es pulsátil y diplopia en algunos casos. Dentro de las alteraciones corneales destaca la córnea verticillata o en bigotes de gato, que son unos depósitos en el epitelio de color grisáceo o amarillentos. Aquí lo vemos, se parten desde un punto y por eso recuerdan a los bigotes de gato. Se producen en la enfermedad de Fabry y lo vemos en muchas ocasiones en los tratamientos con cloroquina, meperidina, amiodarona, sobre todo, indometacina, clorpromacina y tamoxifeno. No tienen en principio importancia, no hay que suspender el tratamiento porque no quitan prácticamente agudeza visual. Otra de las alteraciones corneales, que estas sí vemos con mucha frecuencia en la clínica, es el ojo seco. Se produce por una alteración de la película lagrimal y puede dar lugar a erosiones en la córnea, como en esta imagen. El ojo seco se produce muchas veces pues, por la edad o por el tratamiento con determinados medicamentos, como son anticonceptivos orales o antidepresivos, betabloqueantes, etc. Y también se produce por factores ambientales y por cuestiones hormonales también. El diagnóstico se realiza con el test de Schirmer, aquí unas tiritas que se colocan en la conjuntiva, y el tratamiento es un tratamiento paliativo, no curativo. Se hace con lágrimas artificiales como primer escalón. Las lágrimas artificiales, a modo de una cuestión práctica, no entran por la seguridad social, excepto en el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad sistémica, una enfermedad sistémica autoinmune que afecta fundamentalmente a las glándulas exocrinas. Se produce una sequedad de la mucosa oral, la llamada serostomía, y ocular, la llamada seroftalmía. Se produce fundamentalmente en mujeres y se asocia a la presencia de anticuerpos anti-RO y anti-LA. Estos pacientes tienen sensación de cuerpo extraño, parpadeo frecuente, les molesta la luz, una visión que fluctúa, dolor ocular permanente, con una irritación ocular que va empeorando a lo largo del día. En esta imagen podemos ver la mucosa oral seca, enrojecida, sensible en el síndrome de Sjögren, y este otro paciente tiene una conjuntivitis bilateral producida por la sequedad ocular. Bueno, os voy a hablar ahora de las uveitis, que son un grupo de enfermedades en las que se pone muy de manifiesto enfermedades sistémicas, y muchas veces es la primera manifestación de una enfermedad sistémica y la llegamos a diagnosticar por la presencia de uveitis. Son muchas las enfermedades que pueden producir uveitis, pero me he ceñido en esta presentación a tres que tienen bastante importancia a mi juicio, que son las espondiloartritis, la sarcoidosis y la enfermedad de Bessel. El paciente que tiene uveitis refiere el ojo rojo, dolor ocular y disminución de visión. En la exploración vemos una hiperemia conjuntival o periquerática, los vasos más cercanos a la córnea están más hiperémicos. Vemos una pupila amniótica, estos otros casos está midriática, pero porque el tratamiento consiste en midriáticos, entre ellos. El paciente tiene también precipitados retroqueráticos, que son estos pequeños acúmulos de células, aquí lo vemos por retroiluminación, que aparecen en el endotelio. Y cuando la inflamación es muy intensa, puede aparecer membranas de fibrina en la cámara anterior, como en este caso. Las espondiloartritis son un grupo de enfermedades que tienen en común la afectación axial, afecta a la columna vertebral y a las sacroiliacas, la entesitis, tienen una artritis asimétrica en grandes articulaciones, sobre todo en las extremidades inferiores, la afectación ocular, la agregación familiar, la asociación con el HLA-B27 y el factor reumatoide negativo. Estas espondiloartritis son un grupo de enfermedades, la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, la espondiloartritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, entre ellas el Crohn y la colitis ulcerosa, la artritis reactiva, que es la antigua enfermedad de Reiter, la espondiloartritis juvenil y la espondiloartritis indiferenciada.
voy a hablar un poco de cada una de ellas. La uveitis de las espondiloartritis constituye una de las manifestaciones más frecuentes de este grupo de enfermedades. Aparece en un 20-40% de los casos. Se trata de una uveitis anterior, aguda, no granulomatosa. Los episodios son autolimitados y en general unilaterales, aunque en algunos casos bilaterales. Son unilaterales pero alternantes, no siempre son en el mismo ojo. La artritis reactiva se asocia más a conjuntivitis, más que uveitis. Las enteropatías se asocian más a piescleritis y las escleritis son raras en la espondilitis anquilosante. Bueno, la espondilitis anquilosante tiene una fuerte asociación con el HLA-B27 en más de un 80% de los casos. La uveitis es la manifestación extraarticular más frecuente y puede preceder a la espondilitis. En la práctica es bastante común el que aparezcan varones jóvenes con dorsalgia, sobre todo por la noche, que empeora con el reposo, que tienen uveitis anterior aguda, alternante cada vez en un ojo. Le pedimos una radiografía de sacroiliacas y nos aparece la sacroileitis. No es raro, diagnosticamos bastantes por la uveitis. También otra de las manifestaciones clínicas es la entesitis y cuando ya la enfermedad es más activa, lleva más tiempo, los intesmofitos se unen para formar la llamada columna salomónica o encaña de bambú que vemos en esta imagen. La artritis psoriásica es otra enfermedad de agregación familiar, una artritis inflamatoria asociada a psoriasis con factor reumatoide negativo. Existen 3 signos clínicos que nos deben hacer pensar en ella, como son la artritis de las articulaciones interfalángicas distales, ahí vemos, la onicodistrofia o punteado ungueal y la dactilitis o dedos en salchichas, como vemos aquí. La manifestación cutánea, las placas, aparecen inicialmente en un 70% de los casos, pero en otro 15% aparece antes la artritis, antes que la psoriasis, y en otro 15% aparecen a la vez, son concomitantes. La uveitis se asocia a la artritis psoriásica, no a la psoriasis. Y dentro de las manifestaciones oftalmológicas está la conjuntivitis, que aparece como en un 20% de los casos, la iritis, epiescleritis, escleritis o queratoconjuntivitis seca. En esta imagen vemos un paciente con una epiescleritis. Las epiescleritis son hiperemias localizadas de la conjuntiva, se produce una dilatación de los vasos epiesclerales, como vemos en esta imagen. Las espondiloartritis asociadas a enteropatías son la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, el síndrome artritis dermatitis asociado a bypass intestinal, la celíaca y la enfermedad de Whipple. La uveitis de la celíaca se controla con la dieta. Una vez que el paciente hace la dieta adecuada, ya no vuelve a tener uveitis en principio. Las manifestaciones oftalmológicas de la enfermedad de Crohn son la uveitis anterior, no granulomatosa, que es la afectación ocular más frecuente, las conjuntivitis, la epiescleritis, que la epiescleritis sí es un marcador de la enfermedad de Crohn, nos puede orientar cómo es la evolución de la enfermedad intestinal, de tal manera que si vemos un paciente en el que se está produciendo un descenso del tratamiento corticoideo o está en fase de remisión y presenta una epiescleritis, debemos de pensar que posiblemente tenga afectación activa intestinal en ese momento. Otras manifestaciones del Crohn en el ojo son las escleritis y los infiltrados corneales. Este paciente vemos aquí cómo tiene una escleritis o epiescleritis bilateral. Aquí vemos unas imágenes de epiescleritis, esta y esta otra, es la misma. Las epiescleritis, como decía, son una hiperemia localizada en una parte de la conjuntiva. Es una inflamación superficial por dilatación de los vasos epiesclerales. El paciente nota dolor, generalmente con los movimientos oculares. Y la escleritis que vemos en esta imagen
es una inflamación más profunda, es una inflamación de los vasos esclerales. El ojo presenta un color violáceo, se aprecia mejor con luz natural y el paciente tiene más dolor, en algunos casos disminución de agudeza visual y puede tener inflamación intraocular. La artritis reactiva, que como decía es lo que antes se llamaba la enfermedad de Reiter. Reiter era un fisiólogo alemán que trabajaba tiene trabajos con los pacientes con las personas de los campos de concentración y por eso ya han decidido que no se llame síndrome de Reiter, sino artritis reactiva. Se trata de una inflamación articular aséptica que aparece tras un proceso infeccioso, generalmente intestinal o urogenital. Se asocia a la infección por Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter o clamidias. Y presentan los pacientes la tríada clásica que consiste en artritis, conjuntivitis y uretritis. La manifestación más frecuente en el ojo es la conjuntivitis bilateral. Como vemos en esta imagen, este paciente tiene una conjuntivitis. Otra manifestación también importante es la uveitis, que aparece como en un 20% de los casos. En esta imagen vemos un paciente también con uveitis, donde aparecen los precipitados retroqueráticos. Otras manifestaciones de la artritis reactiva son las úlceras orales, que a diferencia de la enfermedad de Behçet, en esta enfermedad no son dolorosas, la balanitis circinada y la afectación plantar con placas descamativas, la keratodermia blenorrágica. La espondiloartritis juvenil también forma parte de la espondiloartritis, aparece en menores de 16 años, debe de estar el paciente con sintomatología durante más de 3 meses y se manifiesta como artritis y endesitis. Dentro de las manifestaciones extraarticulares, una de ellas es la ocular. En esta imagen vemos una niña que presenta una artritis de la rodilla derecha y hay una forma de presentación que tiene cierto interés, y es que muchos de estos pacientes tienen uveitis bilaterales prácticamente asintomáticas. No se quejan de disminución de agudeza visual, el ojo está blanco, pero en cambio sí tienen afectación ocular que pueden tener consecuencias a largo plazo. Entonces, por eso es importante en los pacientes con espondiloartritis juvenil hacer un screening, les vemos en general cada 3 meses. En esta imagen vemos una uveitis bilateral, esta vez con sinequias posteriores. Las sinequias son estas uniones del iris al cristalino, a la cápsula anterior del cristalino. Se producen cuando hay una inflamación ocular marcada, y cuando instilamos colirios midriáticos, pues la zona donde están las cicatrices no se dilata y se forma la pupila con estas formas un poco caprichosas. La sarcoidosis es otra de las enfermedades sistémicas que pueden afectar a los ojos. Es una enfermedad granulomatosa que fundamentalmente afecta a los pulmones y al sistema linfático. La afectación ocular puede ser la primera manifestación como en un 25% de los casos aproximadamente. Y en general, siempre que hay afectación ocular, existe también alteraciones en las radiografías de tórax, o bien adenopatías ciliares bilaterales, como en esta imagen, o ya en las fases más crónicas podemos observar fibrosis intersticial pulmonar. La sarcoidosis puede afectar también a las glándulas salivares, produciendo una queratoconjuntivitis seca, un síndrome de ojo seco. Digamos las glándulas salivares, las glándulas lagrimales, perdón. También puede haber un aumento de las adenopatías cervicales y posauriculares, y en los párpados se puede manifestar en forma de placas violáceas, arcoideas, es el llamado lupus pernio que apreciamos en esta imagen. Y otra manifestación que puede aparecer en los párpados son unos granulomas que aparecen en el borde de los párpados, unos granulomas arcoideos que en ocasiones se confunden con chalaciones. La sarcoidosis en principio puede afectar a cualquier parte del ojo. La manifestación más frecuente es la uveitis granulomatosa.
granulomatosa se llama porque estos precipitados retroqueráticos son más gruesos que cuando en la llamada uveitis no granulomatosa. Son los precipitados llamados en grasa de carnero. Otra de las manifestaciones bastante comunes es la periflebitis en gotas de cera, que vemos en esta imagen, vasculitis. Y otra manifestación, en este caso menos frecuente, es la afectación del nervio óptico, la neuritis sarcoidea, y es por una afectación granulomatosa de la papila. Aquí vemos la papila con los bordes borrados. La enfermedad de Behçet también puede afectar los ojos y puede producir uveitis. Produce vasculitis, generalmente en adultos jóvenes de la región mediterránea o de Japón. Se manifiesta en forma de úlceras orales y genitales dolorosas, eritema nodoso, varices y foliculitis. También en algún caso podemos diagnosticar el Behçet por las manifestaciones oculares. Se manifiesta en el ojo como un hipopión agudo. El hipopión es una colección de células que aparecen en la cámara anterior. Aquí vemos en la cámara anterior, en la parte inferior de la cámara anterior. Iritis, inflamación del iris, vasculitis o hemorragias retinianas. En estas imágenes vemos el ojo, otro ojo con otro hipopión. Ahí se intuyen nódulos también, sinequias, úlceras orales, dolorosas en este caso, y vasculitis, aquí la imagen ampliada, inflamación de los vasos retinianos. Las facomatosis son otro grupo de enfermedades cuya afectación ocular en ocasiones nos conducen al diagnóstico de la enfermedad. La neurofibromatosis tipo 1, enfermedad de Borg-Recklinghausen, se manifiesta como manchas café con leche, afectación del sistema nervioso central como gliomas del óptico, neurofibromas, como vemos aquí, que pueden afectar a los párpados, y nódulos de Leach en el iris. Estos nódulos no tienen ninguna significación clínica. En esta otra imagen vemos el nervio óptico sin ninguna alteración. En cambio, este otro nervio presenta un glioma, está engrosado por un glioma del óptico.